Son 5 pasos en el método de Jesús para tratar con las personas. El primero era, Él se mezclaba con las personas. El segundo, Él manifestaba simpatía. El tercero, Él ministraba las necesidades de las personas. Y el 4, ganaba su confianza. Hemos llegado al 5. Tenía que haber un llamado. Les decía, síganme. Hoy el mensaje va a ir directo a tu vida. Aquellos que todavía no estamos haciendo la obra de Cristo. Aquellos que tal vez estamos dentro de la iglesia y no estamos cumpliendo la misión. O a ti, querido amigo, que es la primera vez que nos escuchas. ¿Estás dispuesto a seguir al Maestro? Ese es el tema de hoy. Axiomas, más allá de la evidencia. Es el estudio temático de la Palabra de Dios. Conduce Winston Sarzuri. Queridos amigos, un saludo cordial desde Bolivia, Sudamérica. Queremos decirles que estamos muy gozosos de estar con ustedes una vez más en este programa Axiomas, repasando la lección de la escuela sabática. Y tenemos la presencia de 2 pastores y queremos agradecerles por su presencia. Pastor Rolly Chambi, bienvenido y gracias por su presencia. Muchas gracias por invitarnos al programa. Pastor Iber Serrate, gracias por todo su apoyo. Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con la audiencia. Antes de iniciar el estudio de la Biblia, vamos a tener una palabra de oración. Pastor Iber, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, vamos en este momento a estudiar tu palabra. Por eso suplicamos que tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestra mente y pueda tocar nuestro corazón, Señor, aquí y en los hogares que estarán escuchando a través de la radio, a través de los medios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Cómo están? ¿Todo bien, pastores? ¿Estamos listos para estudiar la palabra de Dios? Listos. Así es. Para dar algunos consejos del estudio de esta semana. Quiero comenzar leyendo lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, y dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hemos llegado al 5 paso de la obra de Jesús al tratar con las personas. ¿Cómo nosotros podemos tomar el llamado de Jesús? Él siempre nos ha hecho llamados. Él, estando en esta tierra, hizo un llamado a sus discípulos, a diferentes personas. ¿Cómo tenemos que tomar este paso en nuestras vidas? En algún momento nosotros hemos escuchado esa invitación en nuestro corazón. Jesús tocando la puerta de nuestro corazón y llamándonos para que Él pueda entrar. Solo que allí no termina el proceso. También nos corresponde a nosotros ser la voz de Jesús, llamar a otros y hacer ese llamado que Jesús hizo, ¿no? Síganme, tocar la puerta de los corazones y permitir que el Espíritu Santo haga su tarea, pero es necesario que nosotros también hagamos la labor de invitar a las personas. El amigo llama, y el que conoce al amigo escucha la voz y lo sigue. ¿Cómo reconocer a Jesús como nuestro mejor amigo y seguirle? Porque nosotros solamente podemos seguir al que nos llama. ¿Y cómo reconocer el momento en que Dios nos está llamando? En este asunto hay que tener en cuenta que nosotros, como dijo el pastor Rolly, necesitamos ser el medio por el que Jesús llama a las personas. Pero para convertirnos en ese medio, nosotros primero debemos escuchar la voz de Jesús. Debemos aprender a conocer, a reconocer la voz del Señor y luego hacer que otros puedan tener esta misma experiencia y seguir la voz del Señor. Y es importante en este sentido la familiaridad, la amistad.
el mezclarse con las personas y hacerse amigos. Porque muchos pueden llamar, pero no respondemos si no los conocemos. Pero si hay un amigo que nos llama, respondemos de manera más natural. En San Juan capítulo 10, 5 dice, más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aquí está sugiriéndonos que si yo escucho la voz de un extraño, es difícil que lo siga, ¿no? Es como el niño, reconoce la voz del padre o de la madre y lo sigue. Pero cuán difícil es que siga un extraño. Tiene que conocer la voz. ¿Cómo nosotros podemos sentir y conocer la voz de Dios en nuestras vidas? Relacionándonos con Jesús cada día. De esa manera nuestra relación con Él se hace más afín, realmente aprendemos a querer a Jesús. Y nosotros cuando contamos a otras personas, entonces no estamos contando de alguien que es extraño para nosotros, sino estamos contando de alguien con quien estamos cada día. Y nos gusta estar con Jesús y por lo tanto queremos contarlo a las otras personas. Ahora, en la figura del texto de que Jesús llama a la puerta, es importante que como discípulos de Jesús nosotros entendamos que no debemos esperar que la gente venga, ¿no? El hecho de llamar a la puerta se ve que necesitamos ir a buscar a las personas para que ellas puedan seguir a Jesús. Existen raras ocasiones en que una persona viene directamente y dice, yo quiero seguir al Señor y bautizarme. Uh-huh. Pero aquí Jesús nos muestra que Él llama, Él va hasta la puerta, Él busca. Está buscando. Así es. A veces queremos ganar a las personas con el método que nosotros sabemos hacer. Puede que con nuestro método ganemos 1 de 10. Uh-huh. Sin embargo, nosotros debemos hacer esfuerzos por esas otras 9 personas, de alcanzarlas con el mensaje de Dios. Quiero leerles lo que dice San Juan 10, 11 y 14. Dice lo siguiente. 11. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y el 14. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo creo que aquí se van juntando, ¿verdad? El pastor busca las ovejas, escuchan el llamado del pastor y las ovejas lo siguen. Pero aquí tiene que haber una interacción. En ningún momento Jesús va a obligar a sus ovejas a que lo sigan. Aquella oveja que reconoce la voz de su pastor va atrás, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir a los amigos, Él es Jesús, Él es tu amigo? Primero nosotros no podemos llegar directamente a las personas queriendo convertirlos, ¿no? Nosotros no tenemos esa facultad de convertir a las personas. Y segundo, nosotros debemos amarlas, debemos amar a esas personas, familiarizarnos con ellas. Primero, suplir las necesidades que ellos tienen. Jesús hacía eso, ¿no? Suplía las necesidades. Si había un cojo, entonces lo sanaba. Si había un ciego, le daba la vista. Y después le decía, sígueme. Lo que hoy estamos haciendo muchos es al revés. Queremos primero que las personas nos sigan, ¿no? Queremos que cumplan nuestros intereses, pero la gente no se encuentra interesada por el mensaje que le damos. Ahora, nosotros esto podemos ejemplificar con la vida de Zaqueo, con el llamamiento de Zaqueo, ¿no? Zaqueo, en primera instancia, la Biblia lo relata en San Lucas 19, 1 al 10, San Lucas busca acercarse a Jesús. Ahora, es cómico, ¿no? Porque Zaqueo, dentro del estatus de la sociedad judía, era una persona rica, pero era de baja estatura. Entonces yo siempre sonreía cuando me contaban de Zaqueo, ¿no? Un enanito que era rico y que se subió a un árbol para ver a Jesús. Ahora, como una persona rica, también era orgullosa. Y él hace algo indecoroso, ¿verdad? Algo que nadie podría hacerlo.
¿Quién de nosotros se subiría a un árbol para ver a una persona famosa? Ahora, sin duda que la gente solo había visto a Zaqueo caminar lleno de orgullo, con la cabeza bien alta. Y también hoy en día nosotros tenemos saqueos bíblicos que tienen ese tipo de actitud. Pero a Zaqueo no le importa esto, ¿verdad? Y va para ver quién es Jesús, lo quería conocer. Aquí, pastor, hay algo que como algo que está pasando también en nuestros días. Zaqueo tuvo que hacer esfuerzos para llegar a Jesús, pero esas barreras que habían para llegar a Jesús no eran situaciones que eran de afuera, sino eran situaciones dentro del pueblo de Dios. Aquellos que estaban impidiendo que Zaqueo llegue a Jesús eran los judíos. Gente que conocían las leyes, gente que estudiaba la Biblia, pero estaba impidiendo. Eso podrían ser los preconceptos que a veces tenemos acerca de las personas. Y Zaqueo dejó su orgullo de lado, ¿no? A veces es un poco cómico ver a una persona de alta clase y corriendo, y mucho más subiéndose a un árbol para ver a Jesús. Entonces, creo que Y de paso por la estatura también, ¿no? Sí, yo creo que como cristianos debemos ser puentes, ¿no? No murallas para las personas que quieren alcanzar a Jesús. Ahora, es interesante ver que cuando Zaqueo encuentra a Jesús, Jesús mismo va tras él. Es decir, aquí hay una persona deseosa de conocer el plan de salvación. Y hay un cambio luego, hay una transformación en la vida de Zaqueo. Si Jesús no iba a cenar con él, Zaqueo hubiera estado siguiendo ser un cobrador de impuestos. Es verdad, el ejemplo de Jesús es importante. Jesús se acercó a él. Y en la iglesia a veces, en vez de ser puentes, somos esas personas que están ahí, somos parte de la multitud y no nos damos cuenta de que hay personas de baja estatura espiritual que están buscando a Jesús. Si fuéramos más atentos, podríamos convertirnos en las personas que llevaran a esas almas necesitadas al Salvador. Yo creo que si esas personas, por ejemplo, usando el ejemplo de la iglesia, han entrado al templo, muchas de ellas a veces sin invitación, otros porque los invitaron y vinieron porque están buscando algo. La pregunta sería, ¿cómo los estamos recibiendo? Cuando ellos llegan al templo, ¿cuál es la mirada que nosotros les damos a ellos? Y nosotros por lo menos les damos la bienvenida y aprovechamos a esas personas para poder presentarles a Jesús, o simplemente somos indiferentes, ¿no? Y esas personas vuelven vacías como llegaron. Entonces creo que tenemos que ser las manos, los pies de Jesús, que así como se acercó a Zaqueo, nosotros hoy también nos acerquemos a las personas para mostrar a Jesús. Ahora, el versículo 10 de San Lucas 19 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús en ningún momento vino a buscar las 99. Zaqueo era la oveja perdida, y Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Y en toda la Escritura, el rol del pastor siempre se usa para describir como una misión de alcanzar a los perdidos, preocuparse por ellos y alimentar el rebaño. Esa es la misión del pastor, la misión nuestra, ¿no? Es verdad. Son los pasos previos que no debemos olvidar. Para hacer el llamado, como hizo Jesús, de decirles a las personas, sígueme, están los 4 pasos previos que hemos estado estudiando anteriormente, ¿verdad? Entonces no debemos descuidar el mezclarnos con las personas, el preocuparnos por sus necesidades, el atenderlas, el buscarles, el hacer un esfuerzo por ellas, ¿no? Y después recién decirles, sígueme. Ahora, ¿cuál sería el método entre nosotros para que compartamos con los oyentes de cómo nosotros podemos hacer el trabajo de Jesús? Hay una experiencia en la palabra de Dios que nos habla sobre el testimonio que Pablo cuenta al rey Agripa. Se encuentra en Hechos 26, 11 al 27. Antes de decirle sígueme,
Pablo comienza a contar la historia de su vida, de su transformación. Y cuando termina, ya está por decir, sígueme. Y ahí el rey Agripa dice una frase que todos nosotros conocemos, ¿no? Debería ser nuestro paso como cristianos al tener el contacto con las personas? Lo que hizo Pablo no fue incorrecto, ¿no? Eso no quiere decir que siempre las personas van a aceptar el llamado que nosotros hagamos, pero podemos rescatar de que Pablo sí utilizó una estrategia, creo que la ideal, para ablandar el corazón de Agripa, y lo hizo. Él contó su testimonio, y yo creo que en cierto modo Agripa se identificó con el testimonio de Pablo, ¿no? Y cuando ya, podríamos decir, el plato estaba listo, ¿no? Allí Pablo hace el llamado. Creo que es una estrategia que también nosotros podemos utilizar, pastor. Podemos contar nuestro testimonio con el cual las personas se identifican, porque yo creo que solamente entre nosotros tres hay tres historias diferentes de cómo Jesús nos alcanzó. Y hay personas que pueden identificarse con nuestro testimonio y aceptar a Dios. En ese aspecto del testimonio personal y del pedir a las personas que sigan a Jesús, puede haber dos extremos, ¿no? Uno en el que yo hago todo el trabajo previo, pero no lo termino, no hago ese llamado a seguir a Jesús. Y el otro extremo puede ser en que soy demasiado agresivo para querer hacer el llamado y decirle que venga, que siga al Señor, que se bautice. Entonces debemos tener un equilibrio en eso. Por ejemplo, hay quienes hacen la obra médico-misionera, ¿no? Ayudan a los necesitados, pero esa obra sin el llamado queda incompleta, porque esas personas finalmente van a morir, ¿no? Y van a estar sanas por un tiempo. Entonces necesitamos darles todo lo que el Señor quiere darles. Así es, queridos amigos. Después de seguir los 4 pasos, Jesús estaba listo para decir, sígame. ¿Estás dispuesto a seguirlo? Ahora te conviertes en una fuente de luz y tú llamas a otros para seguir a Cristo. ¿Estás listo para decir, síganle al Maestro? Seguiremos estudiando después de estos mensajes. Queridos amigos, estamos estudiando la palabra de Dios cuando Jesús decía a las personas, síganme. Pastores, la palabra de Dios dice en relación al cuidado del rebaño, el consejo de Jesús hacia su iglesia, hacia sus pastores, es apacienten, cuiden, y después de todo ese proceso, síganme. Él hace una advertencia en Ezequiel, y quiero leer lo que dice Ezequiel 34:2. Dice, hijo de Adán, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así dice Dios el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? ¿Qué podemos decir en relación a esta advertencia a los pastores? Hay una llamada a atención, pero por otro lado también podría rescatar la palabra apacentar, ¿no? Esos pastores que dicen se cuidan de ellos mismos. En la palabra apacentar hay mucho significado, porque podemos aprender del gran pastor, de Jesús, lo que realmente deberíamos hacer. Y el buen pastor es aquel que busca a las ovejas, es aquel que cura a aquella que está débil. Y a veces no hacemos eso. Se perdió una oveja y pensamos de que tiene que llegar sola al redil. El pastor es aquel que busca a esa oveja, aquel que trata de curar esas heridas, y la llamada a atención aquí nos llama a reflexionar y pensar si nosotros estamos más preocupados de aquello que vamos a recibir o preocupados en la salvación de las personas. No conseguiremos resultados de hacer que personas se agreguen al pueblo de Dios mientras nosotros estamos enfrascados en nosotros mismos, ¿no? Sin buscar a aquellos que están necesitados. Ahora, la puerta siempre estará abierta.
el maestro y el pastor siempre estará en búsqueda. La palabra de Dios en Mateo 7, 7 y 8 dice: pedid y os darán, buscad y hallaréis, llamad y os abrirán, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama le abren. Es decir, aquí hay una interacción. Tú tienes que pedir para que se te pueda dar. Tienes que buscar para encontrar. Y si llamas, te van a abrir. Es decir, Cristo está diciendo aquí: hijo, está pasando esto. Tú tienes que comenzar. Porque si tú das el primer paso, yo estoy dispuesto a dar el segundo paso. ¿Qué podemos decir, Pastor Rolly? Bueno, la tarea que el hombre tiene que hacer y la que Jesús hace, ¿no? Parece que hay una contradicción porque dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? O sea, como que es Jesús el que busca, pero por otro lado también se nos dice de que busquen y van a hallar, ¿no? El tema es de que quien busca es Jesús, ¿no? Es Jesús, es aquel que atrae a las personas hacia Él. Lo que Dios espera de nosotros es que nosotros aceptemos a esa invitación, que lo busquemos de todo corazón, pero Dios es el que toca a la puerta, ¿no? Tenemos una parte para realizar en la conversión de las personas, ser un instrumento del Señor, pero el que convence y el que convierte es el Espíritu Santo. Sin embargo, no debemos de dejar pasar las oportunidades. En todo este cuidado entonces está el Espíritu Santo. Así es, así es. Él nos motiva a nosotros a buscar a los necesitados y toca el corazón de esos necesitados para responder al llamado de Jesús. Entonces, si yo no hago todo lo que el Señor me está pidiendo, de ninguna manera voy a poder acceder, porque no tengo ninguna impresión en mi vida. Tengo que estar atento a la voz del Espíritu Santo, como decíamos al comienzo, ¿no? Para que Él me muestre a quién debo hablar, para que Él me dé la señal de que esa persona ya está lista para decirle las palabras de sígueme, ¿no? Entonces Él me dará las palabras, Él me dará la forma para poder llegar a los corazones. Y qué maravilloso texto tenemos en San Juan 1:12, dice: pero a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho, el poder de ser hijos de Dios. Es decir, si yo llamo, soy llamado hijo de Dios. Querido amigo, Dios quiere que tú seas su hijo. En la Biblia nosotros encontramos la gran, maravillosa historia de Jesús, que vino y murió por nosotros y que como un buen pastor nos está llamando. Pero ahora tú tienes que dar el siguiente paso, no solamente aceptar el llamado, sino ser una fuente de ese llamado para otras personas. Por eso, únete al canto y que tu pensamiento pueda unirse y decidir por un sí hacia Jesús.